terminamos el listado semana 15. Ya Un ratito, vas a sacar demasiado para que lo lleven a arreglar. Ya, gracias. Iniciamos con los objetivos generales, que ya los conocemos. El día de hoy vamos a hablar de glándulas suprarrenales y páncreas. Muy bien. Vamos a pintar la vuelta. Bien, anatómicamente ya conocen qué es las glándulas suprarrenales, que ubicadas en el polo superior de cada riñón. ¿No? El riñón izquierdo está no solamente sobre el polo superior, sino un poco ladeado hacia la parte interna. Mide en espesor 1 centímetro, 2 centímetros de ancho y en la base unos 5 centímetros. Muy bien. Mucha luz, pero de todas maneras podemos seguir. Nos vamos de frente a la histología, luego haremos un poco de teoría, Bien, la glándula suprarrenal pues, tiene una cápsula de tejido conectivo denso, colagenoso, con vasos sanguíneos en la parte superior, para entrar a modo de capilares sinusoides al interior de la glándula suprarrenal dentro de las trabéculas o tabiques que parten desde la cápsula. La glándula suprarrenal, sistemas conocidos, tiene una corteza superficial que circunda toda la parte periférica y la médula. La corteza tiene 3 zonas. La zona más cercana a la cápsula es la zona glomerular. La segunda zona intermedia, estamos hablando de la corteza, zona fascicular, y la tercera y última zona es la zona reticular. Cada una de ellas promovidas por la hormona adrenocorticotropa, que la conocen ustedes también porque formada en la hipófisis, va a ejercer una influencia sobre la corteza suprarrenal para que éstas elaboren cada una de estas zonas un componente con esteroides diferentes. También es así que la zona glomerular, la más externa, elabora mineralocorticoides como la aldosterona o también la desoxicorticosterona. La zona fascicular, intermedia, va a elaborar glucocorticoides, cortisona, cortisol. Y la tercera y última zona, que es la zona reticular, va a elaborar andrógenos, que son hormonas masculinizantes débiles, que va a dar caracteres secundarios, masculinizantes, porque también puede haber una pequeña cantidad de mujeres. Estos andrógenos son, por ejemplo, la dihidrotestosterona, internamente en el centro encontramos la médula, que se ubica por debajo de la zona reticular. Bueno, la médula tiene una influencia del sistema nervioso simpático. Tan es así que las células tienen las células normales, las adrenalina y noradrenalina. Además, en la médula van a haber 2 estructuras también importantes, como son los ganglios nerviosos simpáticos. Recuerden ustedes por histología del sistema nervioso que los ganglios nerviosos simpáticos son aquellas estructuras que contienen en su interior cuerpos de las neuronas. Muy bien.
también tenemos en el centro, en el centro de la médula suprarrenal, una gran vena que es la vena central adrenomedular. Pueden haber una o dos venas centrales adrenomedulares. Entonces, dicho esto, vamos a desmenuzar cada una de las capas. Entonces, acá las capas se pueden identificar con un buen microscopio. La cápsula por encima, debajo de la cápsula, la zona glomerular, que hemos dicho que contiene, mucho, elabora los mineralocorticoides como aldosterona y desoxicorticosterona. Luego, es una zona más clara, se le llama glomerular porque su estructura simula, parece a los glomérulos renales, que son redondos, y tienen los glomérulos vasosanguíneos capilares, en este caso son vasos capilares y son núcleos de las células. Por debajo tenemos la zona fasciculada, que es una hilera larga, que es la zona más voluminosa de toda la superficie de la corteza suprarrenal, y tiene estas estructuras alargadas, paralelas, cilíndricas, y que contienen unas celulitas que son los espongiocitos. Los espongiocitos son acúmulos de lípidos que se encuentran dentro de la capa zona fascicular. En realidad, el líquido vamos a encontrar en toda la chica. Sin embargo, el líquido está en un menor volumen la zona reticular, la zona más pequeña, 7% del volumen total, es la zona reticular, y que contiene también algunos lípidos, tiene algunos pigmentos, como por ejemplo la lipoproteína, que es un pigmento de desgaste. Y finalmente, pues la médula, que acá no se observa en todo porque está, digamos, apenas asomando una parte de ella. Acá, con un aumento mayor, podemos ver la zona glomerular, bastante, tiene las zonas que forman grupos de células redondeadas que simulan, o nos recuerdan, unos simulan, nos recuerdan a los glomérulos. Luego, la zona fascicular, donde las estructuras se encuentran en filas, con cordones, hileras, paralelas. Entonces tenemos acá zona glomerular, B, zona fascicular, C, zona reticular, la E, la corteza, y aquí el inicio de la médula. Bueno, aquí igualmente tenemos la cápsula por fuera, que es delante o arriba de la cápsula, abundante tejido adiposo. La cápsula es tejido conectivo denso colagenoso. Por debajo de la cápsula vamos a apreciar las diferentes zonas, ¿no? Zona muscular, zona fascicular, zona reticular, y aquí la médula asoma un tercio de su componente con las células cromáticas, células que derivan del sistema nervioso. La glándula suprarrenal, pues, la vemos como una estructura macro, donde tenemos una cápsula, corteza que ocupa entre el 80 y el 90% de la superficie total y un 10 a 15%. La corteza es un volumen mucho mayor que la médula, origina del mesodermo, producen hormonas corticosteroideas y provienen, mejor dicho, la corteza suprarrenal para elaborar estos elementos corticoides gracias a la influencia de la glándula hipófisis a través de su hormona adrenocorticotrópica. La glándula hipófisis estimula la secreción de imagen ya la hemos visto varias veces, las explicaciones. La corteza también aquí es un resumen de lo dicho, personas, glomerular, fascicular y reticular, que elaboran respectivamente los mineralocorticoides, la glomerular,
los glucocorticoides, la fascicular, y andrógenos, la zona reticular. El colesterol, además, bueno, el colesterol está almacenado en toda la superficie en forma de gotas de líquido en la corteza. La zona glomerular elabora los mineralocorticoides como la aldosterona y la isoxicosterona. La zona glomerular que corresponde al 15% del volumen de la corteza suprarrenal, y del 80% para la zona fascicular y un 7% para la zona reticular. Ya hemos dicho que la zona glomerular está organizada en filas, cordones, paralelos, y que contiene las células llamadas los linfocitos. Núcleos pequeños, núcleos nucleosos, núcleos de lípido, y elabora estamos hablando de la glomerular, mineralocorticoides como la aldosterona y la desoxyproteinosterona. La angiotensina es un elemento vasoconstrictor y la hormona adrenocorticotrópica estimula la secreción de las hormonas y actúan sobre los túbulos contorneados distales del riñón, recordando que los túbulos contorneados distales, pues dentro de su función es reabsorción de sodio y retención de sodio, aumentando la presión arterial. Acá sí tenemos la zona fascicular, que son las hileras que se han manifestado, hileras rectilíneas, paralelas, focales, y que contienen los esponjocitos, como ven ustedes, que son acúmulos de lípidos que se encuentran organizados como células. Los lípidos son células adiposas, tienen sus propios núcleos, solo que los núcleos están rechazados a la periferia debido a que el componente lipídico va a desplazar el núcleo hacia la zona fascicular. Entonces se elaboran los glicocorticoides, presentan los esponjocitos que son gotitas de líquido al interior de la célula. La zona fascicular, nuevamente, 80% del volumen total de la glándula, la zona mucho más grande, capilares sinusoides. Los capilares sinusoides provienen de las arteriolas que se encuentran sobre la superficie externa de la corteza suprarrenal, por sobre la cápsula, y de ahí la cápsula se organiza en trabéculas, con tabiques. Esos tabiques que son bastante angostos, no son como los tabiques, por ejemplo, de glándula tiroides, que son más extensos, más anchos. Aquí son muy delgados y que comprimen incluso a los pequeños vasos sanguíneos sinusoides que se encuentran adelgazados por la presión que ejercen las células a sus lados. Las células de la zona fascicular son poliédricas y más grandes que la zona glomerular, en forma de columnas hileras. Las células se aprecian dentro de las células vacuolas con los esponjocitos y pigmentos de desgaste que son linfocitosis. Cuando un grupo de células se encuentra ya en una fase en que debe ser ya recambiado, entonces comienzan a llenarse de unos gránulos marrones oscuros, por eso denominados linfocoxina, que son gránulos de desgaste, que puede estar presente en cualquier parte de nuestro organismo. Los músculos también con mayor frecuencia se presentan estos gránulos de linfocoxina. La corteza suprarrenal, entonces, en la zona reticular, elabora los andrógenos, que ya hemos dicho que son la testosterona y androstenediona, que son hormonas sexuales débiles, masculinizantes, que dan caracteres secundarios, ¿no? Como la voz un poco más ronca, como la presencia de pelo, barba. 7% del volumen total de la glándula es la zona reticular. Después hacen filas parecidas a la zona fascicular, pero es una superficie mucho menos extensa. Las células son similares a los esponjocitos, pero son pequeñas y no se organizan de esa manera, simplemente están ahí dispersas como líquidos sueltos. Gránulos de pigmento de liposucina, y se sintetizan en la zona reticular los andrógenos de hidrotestosterona y androstenediona. La hormona adrenocorticotropa estimula la secreción de las hormonas, al igual que en todas las tres zonas donde la influencia de la glándula hipófisis a través
través de la hormona adrenocorticotrópica, hace que se estimule la secreción. La médula suprarrenal contiene en su interior elementos que provienen del sistema nervioso simpático, como son las células cromafines, y como son también los ganglios nerviosos simpáticos que se encuentran ahí alternando las células, cuerpos celulares, las neuronas, que se encuentran dispersos sobre toda la superficie de la médula. La médula procede de la cresta neural, está regulada por el sistema nervioso simpático, contiene células cromafines que producen hormonas adrenalina o epinefrina y noradrenalina o norepinefrina. Entonces, de la zona medular, más o menos bastante distintiva de lo que se presenta en la corteza. La médula suprarrenal, a partir de la célula de cresta normal ectodérmica, presenta dos tipos de células. Las células cromafines, que son neurohormonas, que producen catecolaminas, además células ganglionares, es decir, cuerpos neuronales que se han organizado dentro de ganglios nerviosos simpáticos. Las células cromafines son células epiteliales gigantes, formando grupos circundantes o en forma de hileras. 20% de estas células contienen cromafines, contienen adrenalina, y noradrenalina, y el 80% tienen otras sustancias como por ejemplo el ATP, adrenalina, que provee de energía, y las proteínas encefalinas y cromograниnas, adenosina, trifosfato, sintetizan catecolaminas, adrenalina y noradrenalina en respuesta a la estimulación de los nervios epiglámicos, es decir, viscerales y simpáticos. En esta relación pueden ustedes obtener un resumen de cuáles son las hormonas que son elaboradas tanto en la corteza como en la médula, cuáles son las funciones que provienen, y acá están las funciones y aquí es un mecanismo por la cual ellas se van a desempeñar. La ley, por supuesto, y a los textos. El Gardner es el texto que nos han propuesto los que han elaborado la pregunta. Esperemos que de ahí venga la pregunta. Entonces, pueden haber otras preguntas que, siendo importantes, de repente, ¿no? Entonces, uno en el transcurso de sus 4 meses de estudio en el ciclo debe ir revisando de a poco cada uno de los textos, sobre todo los que son más allegados o cercanos a nuestra histología, como es, aparte de Gardner, está el Jenneser, Ross, etc. Algunas, o sea, no leer todos los libros, simplemente en algunos momentos dar alguna revisión distinta a lo que ya tenemos acostumbrado. La glándula pineal, unas cuantas hileras para hablar de la glándula pineal, se encuentra en esta zona del encéfalo. Esta glándula pineal tiene como, acá, se ubica en la línea media del techo del encéfalo, cerebro anterior, y tiene una extensión, un receso posterior del tercer ventral. Esta glándula pineal tiene importancia que un poco, o sea, no se estudia demasiado, ¿no? Se secreta una hormona melatonina. Esta hormona melatonina va a coordinar ese ciclo circadiano, diurno y nocturno, donde ahí van a comenzar a cambiar ciertas actividades fisiológicas de nuestro organismo naturalmente. Esta glándula pineal tiene longitud de 5 a 8 milímetros de largo por 3 a 5 milímetros de ancho, 120 gramos, cubierta por tejido conectivo orgánico. Tiene dos tipos de células. Las células principales son los pinealocitos, que van a elaborar esta hormona melatonina, y células intersticiales, que son células, digamos, de apoyo.
Entonces, la glándula pineal tiene los pinealocitos que se encuentran distribuidos en toda la superficie. Estos son los pinealocitos. Presentan los cuerpos arenarios. En la superficie de la glándula pineal pueden encontrarse algunas compresiones sólidas o semisólidas, de carbonato de calcio, fosfato de calcio, como unos pequeños cálculos llamados cuerpos arenáceos, también arena cerebral, y que forman como anillos. Estos cuerpos arenáceos no se le conoce función alguna, pero sin embargo están presentes y se reconocen en los cortes, hasta en inglés, ¿no? Cuerpos body sands, de arena, cuerpos arenáceos. Okay. Los pinealocitos son células nosófilas, se tiñen de oscuro, poblados por relaciones largas, núcleos esféricos, nucleolos prominentes, tienen como cualquier otra célula su ciclo de esqueleto formado por proteínas, que son un armazón de las células, tienen túbulos, picos de filamentos, sintetizan la melatonina a partir del aminoácido tritona. La melatonina, que hemos dicho que regula el ciclo nocturno, vigilia el sueño. Las células intersticiales están ahí alternando con pinealocitos, una célula de sostén de la neuroglía, semejantes a los astrocitos, abunda más en el tallo pineal, que es la superficie superior de la glándula pineal y que hace contacto con la zona del diénese. Algunas prolongaciones del citoesqueleto también pueden observarse que sabemos que el citoesqueleto está formado por filamentos delgados, gruesos, menos, túbulos y ¿ven? Ahora vemos el páncreas. El páncreas es una glándula mixta, es decir, tiene función exocrina, la función exocrina es elaborar racimos glandulares y el producto de secreción, enzimas, los racimos pancreáticos van a pasar a través de diferentes conductos hasta llegar al conducto principal, el conducto de Wilson, como decía Tyler, el conducto de Wilson se va a acercar a ampolla de Vater del duodeno, y ese preciso sector previo a la entrada del conducto de Wilson, esta entrada por un lado del conducto de Wilson llevando las enzimas digestivas y el colédoco llevando gran parte de la bilis que se produce en el hígado pero que se almacena y dosifica en la vesícula biliar. Entonces van a pasar a través de la ampolla de Vater, pero condicionada a la función del inversor. Para ver en este dibujo, páncreas, cabeza, cuerpo y cola. La cabeza está sobre el duodeno. Tenemos aquí que el conducto de Wilson va haciendo tramo para llegar y combinarse con el colédoco que llega del ciclo común y van a entrar a través de la ampolla de Vater con, digamos, con la respuesta de abrir y cerrar de
Acá nuevamente, acá tenemos cola, cuerpo, cabeza, conducto de Wilson, que se une a el conducto biliar que dice el alumno, que es el colédoco. El conducto biliar viene de la unión del cístico con el linfático común, el cístico viene de la vesícula biliar, donde se almacena la bilis elaborada por el hígado, y juntos van a entrar a la ampolla de váter y van a colocar cada uno sus productos, sobre todo la bilis por un lado y las enzimas digestivas por el otro lado. El páncreas puede ser páncreas exocrino, páncreas endocrino. El endocrino está representado únicamente por los islotes del Langerhans. Estos islotes del Langerhans van a elaborar a través de 5 tipos diferentes de células, van a elaborar 5 también tipos diferentes de hormonas. De los islotes del Langerhans van a elaborar a través de las células A o alfa, circulando por el torrente sanguíneo, y corresponde las células beta al 70% del universo total de células de las pero veremos las células beta o D, la célula O D van a elaborar una hormona que se llama somatostatina, el 5 y el 10% de células corresponden a las células delta o D. Esta somatostatina es una hormona inhibidora, inhibe las funciones de varias hormonas. Hemos visto también que hay una somatostatina, estamos hablando, que es inhibidora de la hormona de crecimiento, y entre otras hormonas también inhibe la somatostatina. Esas son las células D o delta, que son la célula G, que elaboran gastrina. La gastrina promueve la formación del ácido clorhídrico a través de las células parietales del estómago. Las células parietales del estómago, pero para que las células parietales lo hagan, como para incentivar que algo puedan realizar, células de inmunológicas, las células siempre elaboran el polipéptido pancreático, por eso que las células siempre polipéptido pancreático tiene la función de disminuir y hasta incluso inhibir la formación de enzimas digestivas por el páncreas exocrino. Entonces este es un resumen del páncreas endocrino a través de las células de los islotes biliares. El páncreas exocrino ya es un poco más complejo, porque mientras que el páncreas endocrino no necesita de ácidos glandulares, no necesita de conductos, porque las hormonas que producen los islotes biliares directamente van a ir a través de la circulación sanguínea hacia sin embargo, el páncreas exocrino va a necesitar de ácidos glandulares. Los ácidos glandulares, cada uno de ellos contiene en su interior células acinadas. Cada célula acinada se encarga de elaborar esas enzimas. Eso lo vamos a ver más adelante con las imágenes. Acá tenemos páncreas con la cápsula de tejido conectivo, igualmente parecido a la superficie suprarrenal. Desde la cápsula se emiten unos tabiques al interior de la glándula, un poco más grandes, ya son trabéculas, conteniendo en su interior
vasos sanguíneos, nervios, vasos linfáticos, y en esos trayectos un poco sinuosos de estos tabiques van a formar unos lobulillos pancreáticos. Dentro de cada lobulillo pancreático vamos a encontrar diversos acinos glandulares, diversos conductos y también entremezclados los islotes de Langerhans, que son más independientes, ellos elaborando sus hormonas, pero sin embargo están alternando con el resto de acinos dentro del parénquima del páncreas. Entonces acá no vemos la cápsula, pero sabemos que desde la cápsula se emiten estas trabéculas, y como son sinuosas las trabéculas, estas trabéculas van a formar estos lóbulos o lobulillos pancreáticos, conteniendo pues en cada uno de estos lobulillos pancreáticos vamos a encontrar acinos glandulares, conductos glandulares, incluso también islotes glandulares. Entonces tenemos el tejido exocrino con los acinos y los conductos, el tejido endocrino con los islotes de Langerhans. El 98% de la superficie del páncreas contiene páncreas exocrino, 1 o 2% los islotes de Langerhans del páncreas exocrino está constituido por acinos glandulares y conductos glandulares. Los acinos glandulares elaboran las enzimas digestivas a través de sus células acinales, mientras que los conductos no solamente llevan en su interior el producto enzimático producido, sino que además tienen una función específica, que es de elaborar agua y bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio para llevar esa producción enzimática hacia el duodeno, donde hay un componente medio más bien ácido, y el bicarbonato de sodio puede darle un poco más de neutralidad a esa sustancia tan ácida. Y acá tenemos los diversos acinos glandulares, que son redondos, ovales. Cada uno de los acinos contiene en su interior células acinares, como vamos a ver acá. Células acinares. Estas células acinares tienen núcleos basales, periféricos, grandes. Cada núcleo representa una célula, está alrededor de 40 a 50 células que tienen un acino glandular. Cada uno de ellos va a formar pues las enzimas digestivas, un poco, digamos, apoyadas por una sustancia que se encuentra en cada una de las células acinares, que se denomina simógeno. Simógeno es como decir un mordiente. ¿Qué es un mordiente? Es una sustancia que apoya, ayuda y fortalece la secreción de algunas células. Esos simógenos lo vamos a ver más adelante. Tenemos acá un acino glandular. Este acino está constituido por diversas células acinares. Son las células acinares las que elaboran las enzimas digestivas. Tiene los núcleos basales y tiene también estas células que se denominan, más que células, son sustancias, simógeno. Este simógeno sirve como proenzima, incentivando la producción de cada una de las células acinares de sus enzimas. Una vez que las enzimas han sido elaboradas por las células acinares del acino, esas enzimas se van a colocar en la parte central de cada acino, dentro de unas células. ¿Qué células? Células centroacinares. Células centroacinares, la primera estancia donde se va a evacuar el contenido elaborado por las células acinares para pasar a la luz de cada acino glandular, y se colocan estas células que se encuentran en la luz, células centroacinares. De ahí van a pasar a otros conductos. Este es un conducto intercalar. Del conducto intercalar pasarán a los conductos intralobulares, un conducto dentro de cada lobulillo. Se juntan varios conductos intralobulares y se van a ir a otro conducto más grande, que es el conducto interlobular. El conducto interlobular, se juntan los pocos conductos,
para formar el conducto principal de Wilson. Bien, tenemos entonces nuevamente ácido glandular con sus células acinares, núcleos basales, sinógeno alrededor. Tenemos acá las células centroacinares y los conductos intercalares. Entonces va a pasar las enzimas digestivas desde las células centroacinares a los conductos intercalares. Entonces tenemos acá los acinos glandulares y en el centro células centroacinares. Células centroacinares. Células centroacinares. Número 3, 4 células. Bien, así va a pasar por diversos conductos de las células centroacinares, pasará a conducto intercalar. Del conducto intercalar pasará al conducto intralobular y del conducto intralobular al conducto interlobular. Este es un conducto interlobular que tiene, digamos, como distinción del resto, que son más grandes, luces más amplias y que está rodeado de tejido conectivo, tejido conectivo que separa de los acinos glandulares del páncreas exocrino. Entonces tenemos el conducto interlobular previo al pasaje al conducto principal del hueso. Acá tenemos un ejemplo para resumir lo anteriormente dicho. Tenemos acá un acino, varios acinos. Este acino son células acinares con sus núcleos basales y también con el sinógeno que se ordena en estas zonas. Muy bien. Una vez que elaboran estas células acinares el producto enzimático, lo colocan aquí a las células centroacinares, se juntan varias células acinares y van a formar el conducto intercalar. En el intercalar se juntan varios conductos intercalares, el conducto intralobular para luego formar el interlobular y recién pasar al conducto principal, el conducto de Wilson, que se va a juntar con el colédoco, y juntos van a entrar al duodeno, a la huella de Vater, a ingresar sus productos de la una célula acinar con su núcleo y el sinógeno. Es una panorámica donde se ve más ampliamente, con más amplitud, una parte anterior del páncreas. Lo estamos viendo aquí, las trabéculas con sus vasos sanguíneos, contenido de vasos sanguíneos, nervios, vasos linfáticos, tejido conectivo. Entonces vamos a ver acá que es un vaso sanguíneo, por ejemplo. Luego vamos a ver dos conductas en inglés y acá están las leyendas. Tenemos acá conducto intralobular dentro del lobulillo. Cada lobulillo tiene su conducto intralobular, otro lobulillo con su propio conducto intralobular. Se juntan varios de ellos y forman el conducto interlobular. Más grande, amplia y rodeado de tejido conectivo. Bien, algo parecido acá. Tenemos cola, cuerpo, cabeza de páncreas, donde el conducto de Wilson, que ocurre por acá, va a llegar y luego juntarse con el conducto vía común que procede del cístico con el hepático. Y van a pasar aquí a la ampolla de Vater para cada uno llevar su propia iris y enzimas digestivas. Acá tenemos la progresión que ustedes la conocen, desde las células centroacinares pasan a los conductos intercalares, luego a conductos intralobulares, conductos interlobulares y al conducto de Wilson y a su, digamos, un accesorio que es el santorini. Páncreas exocrino entonces tiene tejido acinoso con todas estas enzimas que se elaboran, tripsinógeno, quinotripsinógeno, procarboxipeptidasa, amilasa pancreática, lipasa pancreática y colesterolasa. Sistema de conductos secretores, aparte de llevar el producto secretado, que son las enzimas digestivas, también estos mismos conductos elaboran agua y bicarbonatos. Primeramente, el tema que ya hemos visto: páncreas, cola, cuerpo, cabeza, duodeno y
con los diversos conductos, conducto biliar y el conducto venoso. Mientras tanto, tenemos la parte interna, donde se están trabajando las enzimas, donde vemos las células de los conductos secretando, o sea, los conductos tienen células, las células de los conductos secretan agua y bicarbonato de sodio. Los acinos pancreáticos van a secretar las enzimas digestivas y el páncreas endocrino va a elaborar a través de los isótopos de las diversas hormonas, insulina, glucagón y todas las demás. El quimoácido que se produce en el duodeno pues tiene que ser neutralizado por el bicarbonato de sodio. Entonces el duodeno va a soltar unas células de endocrinas que van a secretar la hormona secretina, y esta hormona secretina va a estimular a las células de los conductos del páncreas, y hemos hablado de ello, para que secreten agua y bicarbonato de sodio. Mientras que también la labor del duodeno, por otro lado, por las mismas células enteroendocrinas, van a secretar esta hormona interesante, la colecistoquinina. El prefijo colecisto significa vesícula biliar. La colecistoquinina significa quimo, movimiento. Muy bien. Entonces se secreta la colecistoquinina, que tiene estas funciones. Sobre el duodeno va a promover el aumento de la secreción de enzimas enteroquinasas para convertir al triptógeno a tripsinógeno a tripsina. Estimula también las contracciones de la vesícula biliar. La única manera de proveer bilis almacenada en la vesícula biliar son las contracciones que tiene la vesícula biliar, y es promover estas contracciones por la colecistoquinina, movimiento de la vesícula biliar. Y por último, también tiene un efecto sobre las células de los acinos, estimulando la secreción de las enzimas. Y terminamos con páncreas exocrino, que ya hemos hablado de él, considerándose los triglicéridos. Los triglicéridos tienen 5 tipos de células. Cada tipo de célula elaborará una hormona diferente, funciones propias. Los triglicéridos elaboran células alfa o A, 20%, elaboran glucagón, el 70% son las células beta o B, elaboran insulina, 4% células delta o D, elaboran somatostatina, células G, 1% elaboran gastrina, y las células F van a elaborar el polipéptido pancreático. Ya hemos visto cuáles son las acciones. El glucagón eleva los niveles de glucosa circulante por la sangre, la insulina al nivel certificado disminuye los niveles de glucosa circulando por la sangre. La somatostatina es una hormona inhibidora de varias otras funciones de hormonas. La gastrina va a promover la formación de ácido clorhídrico por las células parietales del estómago, y el polipéptido pancreático va a inhibir o disminuir las funciones del páncreas exocrino, inhibiendo la formación de enzimas digestivas. Bueno, tenemos otro tipo de inhibición, una de las triglicéridos. Hemos hablado también en un momento de la inmunohistoquímica, que es un método de coloración muy importante que nos permite individualizar las células. A veces vemos las células por grupos y podemos decir que este grupo está conformado por tales células. Aquí en la inmunohistoquímica, la coloración, podemos individualizar. Por ejemplo, acá estamos observando las células A o alfa elaboran glucagón, como es más de 20%, células beta o B secretan insulina, y así se pide intensamente cuando corresponde a la célula, o sea, lo que se ve en la célula, no se ve en las hormonas. Entonces, las células B o beta están aquí, acá hay las 3, triglicéridos, células delta que secretan la somatostatina, 5 al 10%, y más o menos ese porcentaje. Células F que secretan polipéptido pancreático, 1% apenas el pimiento que necesita. No es que sea poco, es lo que se necesita.
Y en esta tabla, ya finalmente, más o menos lo que se ha dicho, pues, es una mínima expresión para que ustedes van a ver todas las celdas, los porcentajes, la localización donde están. Estamos en la parte ya de la microestructura, diámetros, análisis, etcétera, las hormonas que se producen y el peso molecular mental y las funciones de cada una de ellas. Por último, el otro de la celular. Bien, terminamos la hora exacta. Muchas gracias y nos veremos la próxima semana.